El Hospital Saint Mary había estado en funcionamiento por más de 100 años, pero pocos sabían de su oscuro pasado. En los pasillos estrechos y las habitaciones sin ventanas, había historias que no se contaban. La mayoría de los pacientes que llegaban por allí salían rápidamente, ya fuera porque mejoraban o, en el caso de los más desafortunados, desaparecían sin dejar rastro. Nadie hablaba de la sala cerrada, pero su existencia era algo que todos sentían. Y los nuevos empleados aprendían a evitarla. El turno de Laura comenzaba como cualquier otro, un recorrido por las habitaciones para asegurarse de que todo estuviera en orden, cambiar vendas, administrar medicación. Pero aquella noche, algo era diferente. Los pasillos estaban extrañamente vacíos y en silencio, no había murmullos de los pacientes, ni los ecos habituales de las máquinas. Un pesado aire de tensión colgaba en el hospital. Al pasar cerca del ala norte, una puerta cerrada llamó su atención. No era la primera vez que pasaba por allí, pero esa noche parecía brillar con una luz extraña. Era la puerta de la sala 303, una habitación a la que nunca nadie entraba. De acuerdo con los rumores, era una sala para pacientes especiales, pero nadie sabía qué tipo de especiales eran. Los antiguos registros se habían perdido en un incendio hace años, pero había algo en la energía que emanaba de esa habitación que desconcertaba a Laura. Curiosa, empujó la puerta con una mano temblorosa. Un crujido bajo la puerta reveló una pequeña abertura que apenas permitía el paso. El aire de la sala era denso, como si nunca hubiera sido tocado por el tiempo, y el silencio era absoluto. Pero al fondo, una figura se movía lentamente, su rostro borroso, casi como si estuviera sumido en una niebla espesa. ¿Quién está ahí?, Laura preguntó, su voz casi apagada por el miedo que la envolvía. La figura se detuvo y, en un parpadeo, desapareció. Laura retrocedió, el corazón latiendo con fuerza. Algo no estaba bien. Algo en esa sala no debía ser visto. Decidió abandonar el lugar, pero al volverse para salir, la puerta se cerró de golpe, atrapándola dentro. La luz titiló y, en la penumbra, los ecos de pasos arrastrándose comenzaron a llenar la habitación. Laura estaba atrapada. La puerta cerrada se mantenía firme, como si algo invisible la estuviera bloqueando desde el otro lado. El aire en la habitación se había vuelto espeso, casi irrespirable, y cada rincón parecía lleno de presencias invisibles que la observaban. El sonido de los pasos arrastrándose resonaba en sus oídos, pero no podía identificar de dónde venían. Su cuerpo estaba tenso, el miedo invadiéndola, y su mente no dejaba de pensar en lo que había visto en la sala 303. No debía estar allí. Sabía que debía salir, pero algo la mantenía en su lugar. Quizás era el miedo o quizás la curiosidad insana que había despertado en ella. ¿Quién o qué estaba en esa habitación? ¿Y por qué la puerta se había cerrado sola? De repente, el sonido de un susurro suave, como un murmullo de voces, se coló en sus oídos. El aire parecía vibrar con la intensidad de esas voces, que se entrelazaban en una lengua incomprensible. Laura intentó taparse los oídos, pero el sonido no desaparecía. Fue entonces cuando vio algo que la paralizó, un viejo espejo en la pared que antes no había notado. En el reflejo, ella no estaba sola. Una figura aparecía detrás de ella, tan etérea y débil como la niebla, pero claramente visible. Su respiración se detuvo. La figura del reflejo comenzó a acercarse lentamente, sin mover un solo músculo. Sus ojos, vacíos y oscuros, la observaban fijamente. Laura giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. El reflejo, sin embargo, permanecía. Al día siguiente, Laura no podía quitarse de la cabeza lo que había visto. Las voces y la figura en el espejo la perseguían. Su mente estaba atrapada entre la realidad y la pesadilla. Durante el día, intentó encontrar respuestas, pero cada vez que preguntaba a sus compañeros sobre la sala 303, se encontraba con evasivas o miradas nerviosas. Un viejo enfermero, el señor Márquez, parecía saber más de lo que dejaba entrever. Una tarde, mientras Laura hacía su ronda, se acercó a él y le preguntó directamente sobre la sala. El señor Márquez la miró fijamente, y por un momento, Laura pensó que le diría algo, pero luego sus ojos se oscurecieron. Esa sala está prohibida. No deberías haber ido allí, murmuró, su voz temblando levemente. Hace años, un grupo de pacientes fue ingresado ahí. Nadie sabe lo que realmente pasó, pero algunos dicen que los gritos de esa habitación nunca se detuvieron. Nadie sobrevivió. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué había sucedido realmente en la sala 303? El señor Márquez le advirtió que si no quería que algo peor le ocurriera, debía olvidar todo lo que había visto.
Pero era tarde. Su curiosidad la había arrastrado demasiado lejos. Esa noche, Laura volvió a la sala. La puerta, como si la estuviera esperando, se abrió fácilmente esta vez. El aire estaba aún más denso, y los ecos de las voces se hicieron más fuertes. Al caminar, Laura notó que las paredes parecían respirar, pulsar con una energía malsana. Entonces, de nuevo, vio la figura. Esta vez, no estaba en el espejo. Estaba frente a ella, parada en la esquina de la sala. Pero había algo diferente. La figura tenía ahora rostro, un rostro distorsionado de dolor y desesperación, que parecía suplicar en silencio. La puerta se cerró detrás de ella. Laura estaba atrapada. No solo en la sala 303, sino en algo mucho más profundo, más antiguo. La figura frente a ella, de rostro retorcido y ojos vacíos, parecía querer hablarle, pero no emitía sonido. Solo una presión insoportable la rodeaba, como si el aire mismo quisiera arrancarle la vida. La puerta se había cerrado detrás de ella, y las paredes parecían cerrarse también, como si el hospital mismo la estuviera engullendo. De repente, una visión extraña la golpeó. El tiempo parecía distorsionarse. Vio flashes de lo que había ocurrido años antes en la sala 303. Un grupo de pacientes atrapados, los gritos ahogados de aquellos que intentaron escapar, y una figura oscura, un ser indescriptible que había estado observando a cada uno. Había sido una experimentación, algo prohibido que los médicos habían intentado ocultar, pero el mal que habían desatado nunca se había ido. Laura comprendió que la figura no era un paciente, sino una de las criaturas nacidas de esos experimentos. Un alma atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando liberar su sufrimiento. Y ahora, parecía querer llevarla con él. Con una fuerza que no sabía que poseía, Laura intentó correr hacia la puerta, pero algo la sujetó por el tobillo. Al mirar hacia abajo, vio una mano de sombras que emergía del suelo, retorciéndose hacia ella. Con un grito desesperado, Laura luchó, y en un último intento por escapar, empujó la puerta con todas sus fuerzas. La puerta cedió, y al caer al suelo del pasillo, Laura respiró profundamente, intentando entender lo que había sucedido. Al mirar hacia atrás, la sala 303 estaba cerrada. La oscuridad dentro era absoluta. Sin embargo, algo en su interior le decía que el mal nunca se iría por completo. Algo la había marcado, algo que ahora la seguiría fuera del hospital. El hospital Saint Mary había sido cerrado poco después de ese incidente, y el misterio de la sala 303 fue archivado como un caso no resuelto. Pero, en las noches más oscuras, Laura aún podía escuchar los susurros, como si la habitación la estuviera llamando, como si aún quedara algo en ese hospital que no podía descansar.